Buenas noches, docente y compañeros. En este primer momento vamos a hablar sobre las vistas anatómicas del tórax. En esta primera diapositiva podemos ver 5 líneas, de 5 colores diferentes, aunque algunas se repiten. Voy a empezar explicando lo que es la línea roja. La línea roja que podemos ver exactamente a la mitad de la figura es la línea media y es la que divide al cuerpo en dos sectores, en el área derecha y en el área izquierda. Después tenemos la línea azul. Esta línea se le conoce como esternal, como podemos verlo aquí, está de manera lateral y paralela a la línea media. Y esta se traza sobre las articulaciones condroesternales y pues como les mencioné, están paralelas y cerca de la línea media. Después tenemos lo que es la línea verde. Esta línea verde es la línea paraesternal y se ubican de igual manera paralelas a las anteriores y va desde la unión del tercio interno con el tercio intermedio de la clavícula. Posteriormente tenemos las líneas naranjas, que son las líneas medioclaviculares, que van desde la mitad de la clavícula hasta la mitad del pliegue inguinal. Y de ahí tenemos por último las líneas moradas, que son las líneas mamarias, que se trazan desde la unión de los dos tercios internos con el tercio externo de la clavícula. Y para ubicarlas de una mejor manera, si tuviéramos todo el tórax, o sea, el tórax cubierto de piel, pudiéramos ver que si es el caso de un varón, pasan exactamente sobre el pezón para que sea un poquito más fácil su ubicación. De ahí tenemos en la diapositiva 2, es como se puede observar, es un corte sagital lateral derecho y las líneas que presentan son las siguientes. Las líneas axilares en la línea café tenemos que es la línea axilar anterior, la primera línea, que se traza siguiendo el borde inferior del músculo pectoral mayor de cada lado. Después tenemos la línea amarilla, que esta línea axilar es la línea axilar media, se traza en el punto medio entre las paredes axilares anterior y posterior. Y finalmente tenemos la línea verde, que se traza en la pared posterior de la axila. Esta sería la línea, la línea verde sería la línea axilar posterior verde. Como vemos, aquí tenemos la línea media, que es la amarilla, una posterior, que es la verde, y la anterior, que es la café. En esta diapositiva tenemos 3 líneas también. La primera línea es la línea azul, que es la línea media posterior, y se traza sobre las apófisis espinosas vertebrales y divide el cuerpo de manera, pues como les comenté en la primera diapositiva, en un sector izquierdo y en otro derecho, pero viendo desde la parte posterior. La primera diapositiva que vimos fue de la parte anterior y esta diapositiva es de la parte posterior. Y bueno, las líneas naranjas, como vemos aquí, son 2, que son las escapulares y pasan por cada lado por el vértice de la escápula. Finalmente, en esta diapositiva, que es una radiografía, se nos pidió trazar lo que son las líneas paravertebrales, que son estas líneas rojas. Aquí podemos ver que están trazadas por los vértices de las apófisis transversas vertebrales de cada lado. Continuando con la grabación, tenemos en este momento también lo que son las líneas, planos y cuadrantes abdominales. Vamos a empezar viendo esta diapositiva en la que no solo tenemos líneas, sino también planos. Primeramente tenemos 2 líneas rojas. Estas líneas, según mi concepción, fue para ayudar a la determinación, como a
a la fácil ubicación de los planos. Entonces estas líneas, como vimos en las diapositivas anteriores, son las líneas medioclaviculares. De ahí tenemos la línea verde, vamos a empezar de arriba hacia abajo, y la línea verde es para delimitar el plano transpilórico y se traza sobre la unión del noveno cartílago costal con el reborde costal. Pasa al nivel de la primera vértebra lumbar, que es la L3. Yo investigando un poquito también encontré que es de gran importancia este plano porque sirve como punto de referencia de otras estructuras importantes como el fondo de la vesícula biliar, el cuello del páncreas, los orígenes de la arteria mesentérica superior y de la vena porta, el punto de unión del duodeno con el yeyuno y los hilos de los riñones. Continuando, tenemos también la línea naranja, que refiere el plano subcostal y se traza sobre el borde inferior del reborde subcostal, que es también la tercera vértebra lumbar. También pasa por esta vértebra. Y este ayuda como referencia del duodeno, páncreas y los riñones. Después tenemos lo que es la línea azul, que es la línea transtubercular. Se traza entre los tubérculos de las crestas ilíacas y pasa al nivel de la L4 o de la vértebra lumbar número 4. Este plano transtubercular igual ayuda como punto de referencia para el duodeno, páncreas y riñón. Y la línea café, que es la última línea como vemos, es la línea interespinal. Se traza entre ambas espinas ilíacas antero-superiores. De aquí tenemos lo que son los cuadrantes abdominales. Voy a empezar explicando lo que es el cuadrante amarillo. El cuadrante amarillo nos refiere a la fosa ilíaca derecha. Esta fosa ilíaca derecha, ¿qué órganos da como referencia? Lo que es el ciego, el apéndice, el ileón ovario derecho, el conducto espermático derecho también. Después tenemos el cuadrante azul, que es el flanco izquierdo. Los órganos que refiere este cuadrante es el colon descendente, el polo inferior del riñón izquierdo y parte del yeyuno e ileón. Después tenemos el cuadrante verde, que es el flanco derecho. Los órganos que da como referencia es el colon ascendente, el polo inferior del riñón derecho y parte del duodeno y yeyuno. Después de ahí vamos a ver el cuadrante rojo y esta es la región hipocondrio derecho, del hipocondrio derecho. Aquí vemos lo que es el lóbulo derecho del hígado, las vías biliares, el ángulo derecho del colon, el riñón derecho y la glándula suprarrenal. De ahí vamos al cuadrante café, al rectángulo café, y aquí que es el hipocondrio izquierdo. Y aquí nos da como referencia el vaso, el fondo del cuerpo del estómago, el ángulo izquierdo del colon, la cola del páncreas, el riñón izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda. Después tenemos el cuadrante naranja, que es la fosa ilíaca izquierda. Y aquí nos refiere el colon descendente, el polo inferior, riñón izquierdo y parte del yeyuno e ileón. Después tenemos la parte central, digamos, o umbilical, que es el cuadrante rosa mesogastrio. Y que esto ayuda a tener como referencia la curvatura mayor del estómago, el duodeno, parte del yeyuno, ileón, colon transverso, cabeza y cuerpo del páncreas, uréteres, aorta y cava inferior. Tenemos también el cuadrante gris, que es el epigastro, y nos da como referencia al estómago, al píloro, duodeno, lóbulo izquierdo del hígado, páncreas, aorta y cava inferior. Y finalmente tenemos el cuadrante púrpura, que es el hipogastrio, que nos da como referencia el intestino delgado, el ileón, vejiga, útero, parte terminal de los uréteres. Como podemos ver, esto es muy importante saberlo, conocerlo. Como dice el profesor, a veces no podemos, o a lo mejor nunca nos va a tocar hacer algo así, ¿verdad? Pero revisar a un paciente de esta manera como lo hace un
un doctor y no un nutriólogo. Pero nosotros, por ejemplo, que vamos a estudiar nutrición, es importante saber la ubicación de los órganos del sistema digestivo para poder ayudar mejor a nuestros pacientes. Y el hecho que en la anatomía se dividan con líneas o nos den referencias a través de líneas, planos y cuadrantes, esto nos ayuda mucho para poder determinar de qué órgano estamos hablando o qué órgano pudiera estar dañado a lo mejor por una colitis o por una mala alimentación, ¿no? Finalmente, terminamos con este momento en el que se hablan de cortes anatómicos y tenemos esta primera diapositiva que es un plano axial. ¿Por qué un plano axial? Porque se orienta de manera horizontal y divide el cuerpo en zona inferior y superior. Bueno, aquí estamos viendo solo el primer corte, ¿no? Pero si en este caso siguiéramos cortando el cerebro, o sea, a la persona de arriba hacia abajo, los estuviéramos cortando como nos refería el profesor, como si fuera un pepino, ¿no? Así, de esa manera es como en rodajas, como se va cortando en este tipo de corte anatómico. Tenemos la segunda diapositiva que inmediatamente que yo lo observé pude ver que era un plano sagital izquierdo y como refiere la definición, es un corte lateral paralelo al plano medio y como podemos ver aquí todo lo que es el sistema respiratorio y digestivo del lado izquierdo. De aquí en esta diapositiva tenemos un plano frontal también del cerebro coronal porque divide el cuerpo en porción ventral y dorsal. No tiene que ser exactamente a la mitad, solo es una manera de poder observar de frente, ¿no? Lo que es, bueno, ese de frente de la parte anterior o posterior de algún órgano del cuerpo. En este caso lo estamos viendo en un plano frontal. Y finalmente tenemos aquí lo que son los pulmones. Y aquí los pulmones, bueno, no salió muy bien, pero es un plano frontal también. De igual divide lo que son los pulmones en una porción ventral y dorsal y de esta manera poder observar qué sucede con la parte interna de los pulmones, si tiene algún problema o todo está funcionando bien. Esa es la ventaja que tenemos ahora con la tecnología a nuestro alcance, que podemos, sin necesidad de abrir a la persona, hacerle una operación, ¿verdad? Podemos observar lo que sucede en nuestro cuerpo a través de estos cortes anatómicos. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado este video.